Y queremos hoy compartir una temática que vamos a estar tratando de desarrollar en este último domingo del mes de junio y probablemente algunos de los domingos del mes de julio también, que tiene que ver con la misión de Dios. La misión de Dios es la base de la Biblia. Y pongo este tema para compartir porque por lo general mucho de la forma en que algunas personas se acercan a entender lo que Dios quiere hacer en medio del mundo no necesariamente está sintonizado con lo que Dios quiere hacer. Hay muchas personas dentro del entorno de la iglesia o en el entorno de nuestras congregaciones que tienen cierta manera de ver las cosas que no necesariamente está sintonizado con lo que Dios tiene dentro de sus propósitos eternos. Y una de las cosas que necesitamos entender y que vamos a estar viendo a lo largo de varias sesiones es que la misión de Dios es la base de la Biblia. La Biblia gira en torno a lo que Dios quiere hacer. La Biblia gira en torno a la misión de Dios. Es un tema vital, es un tema importante, es un tema trascendental. Y hay un pasaje en la Biblia que probablemente usted y yo conocemos, que usted y yo hemos leído. ¿Cuántos de los que están aquí conocen o se saben hasta de memoria Juan 3:16? ¿Cuántos de los que estamos aquí no sabemos de memoria Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Se acuerda alguno de ustedes qué dice Juan 3:16? Muy bien, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un pasaje que conocemos, un pasaje que hemos leído cantidad de veces, un pasaje que usamos para compartir el mensaje del evangelio con la gente. Pero ¿sabe que ese pasaje transmite un mensaje profundo y lleno de implicaciones teológicas? Y cuando digo implicaciones teológicas es un pasaje que nos pone un fundamento enorme a nuestra fe, a lo que Dios, que nos muestra el deseo de lo que Dios quiere hacer en medio de la humanidad. Es que usted y yo necesitamos entender dentro del esquema y dentro de la estructura de toda la Biblia y de la acción creadora de Dios, que el Señor creó al hombre, lo puso en un lugar que se llamaba el paraíso, el Edén, y empezó a tener compañerismo perfecto con él. Se empezó a relacionar con él en un lugar hermoso donde Dios le dijo, puedes comer de todo lo que hay en este lugar. Pero a pesar de esa relación armoniosa, el hombre en un momento determinado decide rebelarse contra Dios. Se rebela contra Dios. Y Dios pudo, en ese momento en que el hombre se rebela contra Dios y le desobedece, él pudo haber dicho, yo voy a solucionar este problema. Voy a hacer desaparecer a este hombre. Lo voy a quitar a este hombre y a esta mujer y soluciono el problema. La situación la resuelvo inmediatamente, el problema lo soluciono inmediatamente. Simplemente fallaron, los elimino. Pero en lugar de eso, Dios decide, más bien, en lugar de eliminar al hombre y a la mujer, Él decide iniciar un plan para rescatar a los descendientes de Adán y de Eva. Él decide iniciar un plan redentor para que el hombre pudiese reconciliarse con Dios y pudiese retornar a estar en una relación perfecta con Dios. Él pudo haber solucionado el problema inmediatamente eliminando al hombre, pero no lo hizo. Él determinó, voy a establecer un plan para rescatar a los descendientes del hombre y la mujer, porque el pecado de Adán y Eva ha afectado a todas las generaciones después de él. Por causa del pecado de ellos es que nosotros somos constituidos pecadores.
Y es por eso que Dios establece un plan. A ese plan es lo que nosotros llamamos la misión de Dios. La misión de Dios es rescatar a una humanidad que está perdida, que está hundida en el pecado, que decidió desobedecer a Dios, y ese pecado nos afectó a todos. Toda la humanidad, todos los hombres nacemos en una condición de pecado. Y la única manera de ser rescatados es a través de la obra redentora de Dios. ¿Y dónde encuentra usted la información de ese plan de Dios para redimir y rescatar al hombre? En la Biblia. Ahí es donde usted encuentra ese plan de Dios para rescatar a la humanidad y al hombre de su condición. Ciertamente podemos llegar y decir que esa acción redentora de Dios, ese plan de Dios, es la razón por la cual existe este documento. ¿Por qué? Porque en él usted encuentra qué es lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia para procurar alcanzar y tocar el corazón de la humanidad y tocar el corazón de los hombres y rescatarlos de su condición. Dios se propuso redimir a esta humanidad, y la Biblia es la historia donde se nos explica cuáles son los medios que Dios utilizó para salvar a la humanidad. ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó? Dios no utilizó 5, 10, 15 medios o formas para salvar a la humanidad. Él escogió uno. ¿Cuál era ese medio? Enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para morir en una cruz y otorgar salvación y esperanza a aquellos que estaban perdidos en su pecado. Entonces, ese es el plan de Dios. No hay 2 planes, 3 planes, 5 planes, 10 planes, no hay uno. Dios determinó enviar a su Hijo, determinó enviarnos, nos dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios. Entonces, si yo quiero conocer los planes de Dios para con la humanidad, ¿dónde necesito ir? Biblia. Allí es donde está plasmado lo que Dios ha hecho y lo que ha determinado hacer en medio de la humanidad, para que la humanidad pueda reconciliarse con Dios. Entonces existe un plan a través del cual el ser humano puede reconciliarse con Dios. Mire, es interesante este tema porque lo que estamos queriendo hablar hoy es poner las bases de algunas cosas importantes que vamos a estar hablando a lo largo de varios domingos. Leía hace un tiempo atrás en un artículo de una revista cristiana que llegaba y decía que se ha comprobado que el grado de compromiso de los creyentes, de aquellos que son seguidores del Maestro, con la proclamación del Evangelio, está ligado en gran medida con la convicción de que esta es la autoridad. La Biblia es un documento normativo que me dice qué es lo que debo de creer. Aquellas personas, esto lo que significa es que aquellas personas que creen que esta es la palabra de Dios y que hay que obedecerla, esas personas tienen un tremendo celo por evangelizar y proclamar el mensaje. Contrariamente a aquellas personas que no tienen tanta seguridad en que esto es la palabra de Dios, que no viven bajo esa convicción y esa certeza, son personas que por lo general no comparten el mensaje del evangelio con otros. Pero aquellos que tienen en su corazón, esa es la palabra de Dios. Dios allí me habla, me comunica su plan, me dice qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Cuando esas personas tienen esa convicción y saben que tienen que obedecer a lo que Dios ha hablado, esas personas probablemente van a ser gente que diligentemente comparten su fe con otras personas. Interesante ese planteamiento, porque ese planteamiento entonces nos dice que necesitamos examinar nuestro corazón y nuestras vidas, porque al final de cuentas, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios y que el plan de Dios para rescatar a la humanidad está aquí,
Yo necesito obedecer lo que aquí dice y lo que Dios dice que yo debo de hacer. Entonces, amados hermanos, yo voy a tener un tremendo celo por compartir el mensaje del evangelio a aquellos que están a mi alrededor. Y este tema de que la misión de Dios es la base de la Biblia, es que lo que usted va a encontrar en la Biblia es una historia que gira en torno a Dios y su acción creadora y cómo Él quiere rescatar a una humanidad que se ha apartado de Dios para que pueda experimentar reconciliación y esa humanidad que está perdida en sus pecados pueda tener esperanza a través de la obra y de lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso es tan importante que nosotros, y por eso es que hallamos en la Biblia 4 razones por las cuales usted y yo debemos de alentarnos, motivarnos y despertar en nosotros un profundo anhelo por compartir el evangelio. Y compartir el evangelio, algo que es sinónimo, compartir el evangelio es evangelizar. ¿Verdad que si usamos esa expresión? Evangelizar es compartir el mensaje del evangelio. Evangelizar es dar testimonio de Cristo y de lo que hizo. Él fue enviado por el Padre. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para rescatar y para traer esperanza y para cumplir con un plan que a lo largo de la historia Él había establecido para poder reconciliar al hombre con Dios. Entonces, hay 4 razones. Hoy vamos a ver una. De esas razones por las cuales es indispensable entender, yo no puedo dejar de compartir el mensaje del evangelio. Yo no puedo dejar de compartir las verdades de que Dios envió a su Hijo y que Él vino a morir para rescatarnos de nuestra condición. Es que es la única forma, no hay otra manera. El hombre no puede reconciliarse con Dios por otros medios. No puede ser a través de las buenas obras. No puede ser a través de los actos bondadosos. El hombre no se reconcilia con Dios por ser altruista y tener una actitud de apoyo a la gente que está a nuestro alrededor. Eso puede ser bueno, pero eso no nos otorga salvación. Nos otorga salvación venir a Cristo, reconociendo nuestra condición de pecadores, entregando nuestra vida a Él y entendiendo que solamente a través de Él podemos obtener reconciliación con Dios. Entonces, la primera razón que yo encuentro en la Biblia es que la Biblia nos da un mandato claro y directo de que debemos de proclamar y testificar del mensaje del evangelio. La Biblia nos da un mensaje directo y claro, un mensaje que es contundente y un mensaje único. No son 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6 mensajes. Un mensaje claro que debemos de comunicar y hay un mandato, un imperativo. Y por eso usted y yo, si creemos que esto es la palabra de Dios y Dios nos llama a compartir nuestra fe, usted lo que hace es obedecer. Usted no cuestiona, usted obedece y usted lo hace. Pero somos llamados a obedecer en medio y de proclamar el mensaje del evangelio, en medio de un mundo complejo, en medio de un escenario complicado. Mire, usted en medio del entorno donde nos toca compartir el mensaje del evangelio, usted va a encontrar todo tipo de gente. Desde fanáticos. Y cuando hablo fanáticos, estoy hablando de gente que no tolera el evangelio. Ven el evangelio como un enemigo. Y probablemente no solamente lo ven como un enemigo, te señalan, cuestionan la Biblia, cuestionan a Dios, atacan a Dios. Esos son fanáticos que probablemente llegan y dicen, yo no quiero saber nada de eso. Ese es el contexto donde Dios nos ha llamado a testificar y a compartir el mensaje. Pero también en este contexto encontramos a un mundo lleno de pluralismo religioso. El pluralismo religioso es esa forma en que muchas personas se acercan a ver a Dios y llegan y le dicen, no,
Pero no existe solamente un camino para llegar a Dios. Hay muchos caminos para llegar a Dios. Eso es pluralismo religioso. Hay muchas maneras de ser salvo. Hay muchas maneras de relacionarse con Dios. Hay muchos caminos para llegar a Dios. Entonces el pluralista religioso, cuando usted le habla de cosas absolutas, él se siente incómodo. Solo hay un camino, Jesús. No, jamás. El pluralista religioso va a decirte, ¿cómo que Jesús es el único camino? No, Buda también es un camino. Mohammed también es un camino. Y empieza a decirte que hay muchas otras sendas para poder llegar a Dios. Entonces, ese ambiente es donde usted y yo nos toca compartir el mensaje del Evangelio en un contexto de ese tipo. Y es debido a esa realidad que nosotros necesitamos tener claro de que cuando vamos a salir allá afuera nos vamos a encontrar con un escenario de gente que nos rechaza, que es hermética y dice, no, yo no quiero saber nada de lo que usted me dice, yo en eso no creo, yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia. Pero vamos a encontrar pluralistas religiosos que van a decir, no, pero es que usted, lo que usted ofrece no es el único camino a Dios, hay otros que ofrecen otros caminos. Es el escenario donde nos toca compartir el Evangelio. Esa es la realidad. Una pregunta clave en medio de todo eso. ¿Está usted preparado para compartir a ese tipo de gente? Desde el fanático religioso hasta el pluralista religioso. Y es allí donde muchas veces somos confrontados porque no necesariamente estamos preparados para eso, porque en ocasiones, si no tenemos un celo por la evangelización, probablemente nunca nos ha tocado ese tipo de escenario. Y cuando nos toca, nos asustamos y decimos, ¿y ahora cómo le entro a esta persona? ¿Y ahora cómo le hablo? ¿Y ahora qué respuestas le doy? ¿Y ahora qué pasajes le cito? Pero cuando usted tiene un fervor por compartir el Evangelio, usted probablemente ya ha estado en ese escenario y ya usted ha ido a la Biblia para buscar respuestas, para saber cómo responder a estas personas. Eso es lo primero. Entonces, la Biblia nos da un mandato de evangelizar, pero el evangelizar y compartir nuestra fe es hacerlo en medio de un entorno difícil. Pero también la Biblia nos dice que evangelizar, que es un mandato, nos pone sobre nosotros la responsabilidad, una responsabilidad para con toda la humanidad. Usted y yo tenemos una responsabilidad para con toda la humanidad. Usted y yo tenemos una responsabilidad para con el mundo. O sea que hacerlo, testificar de Cristo es algo que tenemos que asumir responsablemente. ¿Recuerdan a Abraham? Hemos leído Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3 en otros momentos y hemos contado el testimonio de Abraham, ¿verdad que sí? Dios tiene un encuentro con Abraham. Se revela a él, se manifiesta a él, le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, en Génesis 12, del verso 1 al 3, vete de esta tierra, sal de allí con tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, te haré una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, a través de ti y a través de toda tu descendencia, yo voy a bendecir las familias de la tierra. O sea, que a través de todos aquellos, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y todos los que vengan después de ti, yo voy a impactar a quién. No dice a tu familia cercana o a la gente de la tierra donde tú vives. Yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Mire que el impacto que iba a tener la descendencia de Abraham era un impacto no local, sino global. A través de ti van a ser bendecidas todas las familias. Cuando yo leo eso, me doy cuenta que yo como descendiente de Abraham, porque sabe que hay dos tipos de descendientes de Abraham. Los descendientes físicos, aquellos que son judíos. Si usted es judío, usted es parte de ellos. Pero si no es un judío físico, si usted no tiene genes caucásicos allí, judaicos, y usted tiene otros genes en su ADN,
Entonces usted y conoce a Cristo y está en una relación cordial y armoniosa con Dios, usted es un descendiente de Abraham por la fe. Porque así como Abraham creyó a Dios por fe, nosotros también lo hemos hecho. Somos descendientes espirituales. Entonces, hay algunos que son descendientes físicos y que conocen a Cristo, y hay otros que son descendientes espirituales que conocen a Cristo y han tenido la misma fe que tuvo Abraham y que le fue contado por justicia, por razón de esa fe que él ejerció. Entonces, todos nosotros que somos descendientes de Abraham por la fe, también la bendición y la promesa de que a través de nosotros iban a ser bendecidas las naciones de la tierra y las familias de la tierra, también cobra sentido. Entonces Dios está queriendo que a través de usted tengamos un impacto, no solamente ahí en casa, sino alrededor del mundo y para con otros. Cuando yo entiendo eso, yo me doy cuenta de qué tremenda responsabilidad la que yo tengo. Es que no solamente Dios quiere que yo entienda que mi responsabilidad es solamente con los que están cerca, es que Dios también quiere usarme a mí para con aquellos que están lejos. Por eso, amados hermanos, usted y yo, cuando como iglesia tenemos esfuerzos en otro lugar del mundo y somos parte de eso, cuando estamos de una forma o de otra tratando de tener presencia, tal vez no física, pero sí a través de hermanos que conocemos en otro lugar del mundo, usted y yo estamos preocupados por tener un impacto en la vida de comunidades y personas que están al otro lado del mundo, aunque usted no las conozca. Pero estamos procurando tener un impacto a través de hermanos de nuestra iglesia o de gente cercana a nosotros que está sirviendo en medio de esos lugares. Hay gente que llega y dice, pero ¿qué sentido tiene lo que ustedes están haciendo de estar sosteniendo una familia que está en cierto lugar del mundo o apoyando los esfuerzos de un pastor o de una comunidad de iglesias en otro lugar del mundo que en medio de su trabajo están tratando de llevar el mensaje del evangelio a otras personas? Porque, amados hermanos, nuestra responsabilidad es tener un impacto que vaya más allá de nosotros. Dios está queriendo que nos demos cuenta que cuando oramos o cuando damos para nuestros proyectos misioneros, nosotros estamos siendo parte de lo que Dios está queriendo hacer en otro lugar del mundo. Y por eso usted y yo nos convertimos en gente que no solamente asumimos la responsabilidad de compartir el evangelio con ese compañero de trabajo o con ese que está alrededor, sino que también tenemos una visión global. Yo puedo tener un impacto en el mundo a través de mi oración. Yo puedo también tener un impacto en el mundo a través de lo que doy. Y eso que se da apoya esas iniciativas. Por eso, amado hermano, la primera razón por la cual tenemos una misión y la Biblia es la base de la misión de Dios, es que la Biblia nos da un mandato directo, claro y contundente. ¿Sabe que el deseo de Dios es que un día muchos estén sentados con Dios en medio de su reino? El deseo de Dios es que un día, al final de los tiempos, muchos estén allí alrededor de la mesa del Señor cuando Él reine sobre toda la humanidad y que muchos de todas las naciones y los pueblos vengan y se sienten allí. Ese es el deseo del corazón de Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 11. Quiero que lo busquemos por un momento. Mateo capítulo 8, versículo 11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Bueno, en el contexto de ese pasaje, Jesús sana al siervo de un centurión, un hombre gentil, un hombre que no era judío, y Jesús se sorprende de la fe de este centurión, que no era judío. Y por eso es que en el versículo 10 él llega y dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. De un gentil, de alguien que no era judío, un gentil que probablemente venía de un contexto idólatra. Y dice el verso 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán
con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Sabe que esa palabra era una palabra muy dura para los contemporáneos judíos de Jesús? Porque cuando él estaba hablando esto y se estaba refiriendo a un centurión gentil, los judíos tenían la concepción que el pueblo al cual Dios amaba eran ellos. Ellos eran el pueblo de Dios. Todos los demás, nada que ver. Nada que ver. Si usted quiere ser parte de ese pueblo, tiene que hacerse un prosélito judío. Convertirse a la fe judía, porque si no, Dios no tiene ningún propósito con ningún pueblo. Nosotros aquí somos los exclusivos, los especiales, y todo gira en torno a nosotros. Imagínense a los que estaban mirando o escuchando las palabras de Jesús, a este centurión que llega y les dice: un día os digo, vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Probablemente algunos se estiraban los cabellos y decían: ¿qué? ¿Cómo Jesús llega y dice esto? Que gente de otras naciones y pueblos vengan y estén sentados alrededor de la mesa del Señor cuando el reino de Dios venga. Algunos estaban escandalizados. ¿Cómo es posible que Jesús abre las puertas de que el reino de Dios va a haber oportunidad para aquellos que son gentiles, cuando nosotros somos el pueblo del Señor? Nosotros sí somos el pueblo de Dios, ellos no. Jesús estaba diciendo que en su corazón y en el corazón de Dios, el anhelo y el deseo, su deseo es que muchos un día puedan estar de todos los lugares, de oriente y de occidente, de todos los lugares y los puntos de la tierra, puedan un día venir rendidos a los pies del Redentor, reconociendo que a través de él hay esperanza y puedo reconciliarme con Dios a través de lo que Jesús hizo. Ese es el deseo del corazón de Dios. Imagínense si ese es el deseo del corazón de Dios, que muchos escuchen en todos los lugares de la tierra. ¿Cuál será el desafío que tenemos nosotros? Dios quiere que nosotros seamos proclamadores globales. Es que donde vayamos, Dios está queriendo que nosotros podamos dejar la semilla del evangelio en el corazón de la gente, porque Dios quiere tocar la vida de las personas. Y usted dirá: pero ¿cómo yo puedo tener un impacto en gente de otros lugares del mundo? Mire, hoy en día nosotros vivimos relacionándonos con gente de todos los entornos. Y puede ser aquí mismo en Panamá. ¿Cuánta gente no está aquí en tránsito en Panamá? Y nos relacionamos por razón del trabajo, por razón de la actividad laboral que desarrollamos, por razón de los estudios que impulsamos, y tenemos la oportunidad de compartir el evangelio con esas personas, por un jefe que viene de visita y vive en el extranjero, y le comparto el evangelio y se fue de este país y se llevó el mensaje y la semilla del evangelio en su corazón. Somos cristianos globales. Hoy en día los movimientos de gente hace que estemos en relación con gente de todos los entornos. Si yo le digo con cuánta gente usted se ha relacionado en el último mes que no son panameños, probablemente usted me va a decir un montón. Y tenemos la oportunidad de compartir el mensaje. El deseo del corazón de Dios es que toda la gente de toda la tierra le escuche de él, escuche el mensaje del evangelio. Es por eso que Jesús, cuando a punto de despedirse de sus discípulos después de resucitar y ascender a los cielos, él llega y dice que él tenía la potestad. Había potestad que le fue dada en los cielos y en la tierra, y es debido a esa potestad que él envía a sus discípulos a ir a ser discípulos. Por eso dice Mateo 28, 18 al 19, que es un pasaje que conocemos, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo la autoridad de Dios, y con esa autoridad yo os envío. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Miren, no llega y dice: vaya y haga discípulos alrededor de su casa o entre su familia. En todas las naciones tenemos una tarea global. Por eso la misión de Dios es la base de la Biblia. Tenemos un imperativo, un llamado de Dios, y por eso los primeros cristianos que encontramos en la Biblia, las primeras comunidades cristianas,
llenas del Espíritu Santo, llenas del Espíritu de Dios, empiezan a dar testimonio en su tierra y empiezan a extenderse a otro lugar. Y es por eso que el Señor, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en tu casa, en tu comunidad cercana, en Judea, o sea, en la provincia donde vives, en Samaria, en la provincia vecina, y hasta lo último de la tierra. Mire qué interesante, desde el lugar donde tú vives hasta las provincias, hasta el país, hasta la región y hasta el mundo. Yo te voy a dar el poder para que usted vaya en el poder del Espíritu de Dios y usted se hace testigo en medio de ellos. Por eso, amado hermano, cuando hablamos de la misión de Dios como base de la Biblia, somos motivados y se nos anima a ser cristianos globales. Mire, hoy somos cristianos globales. ¿Cuántos de nosotros no estamos en contacto con gente a través de una conexión en línea? Hoy en día podemos estar en una conversación con alguien que está al otro lado del mundo. Usted no tiene que ir hasta allá para compartirle el evangelio. Usted en una oportunidad, usted puede terminar diciendo: quisiera compartirte algo, o me dejas orar por ti. Y terminamos compartiendo el mensaje del evangelio. Tenemos un mandato. La primera razón que nos da la Biblia, por la cual nosotros debemos proclamar el mensaje del evangelio, que es el centro y la base de la Biblia, es que es un mandato, es un imperativo que Dios nos da. Esos primeros cristianos, y mira qué interesante, los primeros cristianos en el libro de Hechos de los Apóstoles empezaron a testificar el mensaje. Lo hicieron en su comunidad. Pero ¿sabe qué fue lo que sucedió durante algunos años con los primeros cristianos en Jerusalén? Lo que sucedió es que ellos se quedaron en Jerusalén. Ellos empezaron a dar testimonio del evangelio a aquellos que estaban a su alrededor. Pero con el paso del tiempo, pasaron los años y ellos no salieron de Jerusalén. Entonces Dios, al ver que ellos se quedaron allí en su rinconcito, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Nos gusta quedarnos allí en lo nuestro. Dios nos dice: sal, pero muchas veces no necesariamente obedecemos. Los primeros cristianos son movidos a salir de Jerusalén para ir a Judea, la provincia, y para ir a Samaria, otra provincia, porque Dios permite que haya una persecución. En Hechos capítulo 8. Dios permite que haya una persecución que viene sobre los cristianos en Jerusalén, y es en medio de la persecución que los cristianos en Jerusalén dicen: esto está serio aquí, vamos a tener que huir e irnos de nuestra tierra. Y ciertamente ellos salieron y se fueron a otras regiones de Judea y se fueron a Samaria. Y Dios utilizó la persecución para que se cumpliese Hechos 1:8. Allí nos damos cuenta de que muchas veces nosotros, Dios nos dice, hay un mandato de ir, y muchas veces lo dejamos de hacer. Y nos sentimos conformistas aquí en casa, y yo estoy compartiendo el evangelio ahí en mi familia, y nos olvidamos que necesitamos ir más allá, tenemos que pensar en ir más allá. Por eso, amado hermano, como iglesia, Dios nos desafía, y esto no es un asunto de cuántos somos en la iglesia, es que Dios nos está desafiando a que nos involucremos en tener un impacto global. Sea que seamos 20, 30, 50, 100 personas, no importa. Dios nos está llamando a ser cristianos globales y que tengamos iniciativas de impactar nuestra comunidad, pero también el mundo. Y por eso Dios nos está retando y nos está animando. Qué triste es que Dios tiene que presionarnos para que seamos obedientes. ¿Cuántas veces no le ha sucedido a usted, papá o mamá, que nuestros hijos no necesariamente escuchan a la primera, verdad? Y usted les dice: recuerda lo que tienes que hacer. A mí me sucedía frecuentemente. Yo escuchaba, y cuando me daban una indicación, yo me hacía así como los de oído sordo, ¿verdad? Que no había escuchado, que tenía algún asunto en el oído y no escuchaba bien. Y al ratito ya venía la segunda llamada de atención. Recuerda lo que te digo. En mi casa no había tercera.
Esa se lo aseguro. Pero ya la segunda, yo ya sabía que venía el tiempo crítico, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿cuántos no aprendimos de la manera dura? Y ya a la tercera, ni siquiera había aviso. El correazo venía inmediatamente, ¿verdad? Y ni siquiera con aviso, ni con anticipación. Simplemente usted lo sentía y usted saltaba. Parecía un resorte, pegado en el cielo raso. ¿Qué te dije? Obedece. Y íbamos corriendo a obedecer. ¿Cuántas veces Dios, muchas veces, para que obedezcamos, nos da nuestros correazos? Los primeros creyentes en Jerusalén, Dios tuvo que darles un correazo y les tuvo que decir, bueno, voy a permitir que haya una persecución en medio de las comunidades, la comunidad cristiana en Jerusalén, para que ustedes salgan y hagan lo que hace tiempo les dije que tenían que hacer. Y ciertamente se extendieron, empezaron a compartir su fe en Judá, empezaron a compartir su fe en Samaria, y después vemos a lo largo del Nuevo Testamento como Pablo y muchos, Pedro y muchos otros, empezaron a llevar el mensaje del Evangelio a lo largo de muchas otras regiones en lo que hoy conocemos como Europa y Asia. Qué retante todo esto. Entonces tenemos un mandato. Dios quiere que nosotros vayamos y compartamos. Y mire qué relevante y significativo e importante es esto, porque Jesús mismo llegó y dijo que esto era necesario hacerlo, porque el fin de la historia no va a venir, el fin de la historia como la conocemos y la venida del Señor y el establecimiento de su reino en medio de esta tierra no va a venir hasta que nosotros transmitamos el evangelio a toda persona. Por eso es que Mateo capítulo 24, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. A las naciones. Y después de esto, y entonces vendrá el fin. O sea que para que el fin venga, primero tiene que ser predicado el evangelio. Y mire, hay mucha gente alrededor del mundo que todavía no ha escuchado el evangelio ni saben quién es Jesús. Entonces, si eso no se ha cumplido todavía, si hay mucha gente que no ha escuchado todavía, el Señor todavía no va a venir. El Señor todavía no va a venir. Y la tarea de proclamar ese evangelio hasta los confines de la tierra es responsabilidad nuestra. Por eso, amado hermano, la primera razón por la cual debemos compartir el mensaje del evangelio es porque este es un imperativo que Dios nos pone. Y usted y yo tenemos que obedecer. Tenemos que ser creyentes y discípulos del Maestro globales, que testificamos donde quiera que vayamos. ¿Cuántos de los que están aquí tenemos la oportunidad de estar saliendo? O sea, yo no comparto el evangelio solamente acá, donde quiera que vaya, pues Dios pone oportunidades para hablar el evangelio con cualquier persona, en un avión, en un autobús, en la calle, en un supermercado, en distintos lugares. Dios nos da esa oportunidad. Él no va a retornar mientras que el evangelio no haya sido compartido para testimonio de todas las naciones y todos hayan escuchado el mensaje. Es por eso que nosotros necesitamos urgentemente concientizarnos de que hay un llamado de Dios urgente a que obedezcamos. Obedezcamos al mandato del Señor de ir y hacer discípulos. Y sabe que ese mandato inclusive lo encontramos cuando estudiamos o vamos a la Biblia y vemos el carácter de Dios y los atributos de Dios. Y cuando yo voy a la Biblia y encuentro que varios de los atributos de Dios es que Él es amoroso y compasivo, me doy cuenta que es por razón de su amor, de ese atributo que es amor y de ese atributo que es compasión, es por razón de eso, que es parte del carácter divino, esas cualidades, es que Dios no quiere que ningún hombre perezca. Por eso la Biblia dice en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Mire, Dios perfectamente podría llegar y decir, yo desaparezco a todo mundo y hago una nueva creación, pero Dios no lo hizo así. Dios estableció un plan para que el hombre que en algún momento estuvo en una relación cordial con Dios y que por razón del pecado, ese pecado vino a separarlo, él elaboró un plan, envió a su hijo a morir. ¿Para qué? Para que él en la cruz nos diese un medio de redención. Él pagó el precio que tenía usted que pagar. El que tenía que morir y asumir la responsabilidad por su pecado éramos cada uno de nosotros, pero él tomó nuestro lugar. Entonces, es por esa razón que él compasivamente y amorosamente envió a su hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su hijo. Es por eso que encontramos el mandato en medio de los atributos de Dios. Encontramos el mandato de Dios en medio de las promesas. Dios le dio a Abraham una promesa de una tierra, una parentela, una gran descendencia. Pero en medio de que Dios le hizo esa promesa a Abraham, también le digo que era a través de esa descendencia que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. En medio de una promesa encontramos un mandato. A través de ustedes todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. El mandato lo hallamos también cuando en la Biblia vamos a estudiamos acerca del Espíritu de Dios. Mire, dice la Biblia que el Espíritu de Dios es el que convence, trae convicción de pecado al corazón de la gente pecadora. El Espíritu de Dios, como dice Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque es el Espíritu de Dios el que convence los corazones del hombre pecador. Le hace ver su condición, despierta su corazón y le dice, tú estás mal con Dios. Necesitas volverte a Él. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está allí. Y esa convicción que trae el Espíritu de Dios, Él la genera en el corazón de la gente cuando usted le comparte el Evangelio. Mire qué interesante, porque por eso cuando usted y yo en obediencia al mandato de Dios compartimos el mensaje del Evangelio, y usted toma tiempo para dar testimonio del mensaje del Evangelio y de esperanza que hay en Cristo. En ese momento que usted está compartiendo el mensaje, el Espíritu de Dios toma esa palabra que usted está compartiendo y empieza a trabajar internamente en el corazón de las personas. Esa tarea interna en el corazón del hombre no es una tarea mía, es una tarea del Espíritu Santo. Por eso, amado hermano, lo que usted y yo tenemos que hacer es compartir el mensaje. Vamos a ver más adelante la importancia de compartir el mensaje y compartirlo bien. O sea, compartir el mensaje de la forma correcta, que el contenido del mensaje sea el adecuado, porque el mensaje del Evangelio no es cualquier mensaje, es un mensaje claro, definido que está en la palabra. Entonces, cuando usted comparte el mensaje del Evangelio, hay algo que está haciendo el Espíritu de Dios. Usted tal vez no lo ve, pero sabe, ese mensaje, esa palabra que compartimos en obediencia, Dios, el Espíritu, a través del Espíritu de Dios, empieza a trabajar en el corazón de las personas. Y es por eso que usted encuentra personas que dicen, eso que me hablaste aquel día, eso que aquel día me compartiste en medio de esa crisis y ese momento difícil, oraste por mí. Esa palabra me ha estado dando vueltas en la mente y en mi corazón, porque el Espíritu de Dios está trabajando. Eso es lo que le toca hacer a Él. Usted no convence a nadie. El que convence es el Espíritu de Dios. Yo lo que hago es compartir el mensaje. Yo lo que soy es un instrumento para llevar el mensaje. El Espíritu es el que habla y el que empieza a actuar en medio del corazón de la gente. Por eso, no se canse. Muchas veces decimos, bueno, le compartí este mensaje del Evangelio a esta persona, pero parece como que no hubo ningún fruto, ningún resultado. Le hablé el mensaje, la persona estuvo atenta, pero yo no sé si ha pasado algo internamente. Mire, eso es tarea de Dios, no mía. A mí lo que me toca es orar. A mí lo que me toca es acercarme y seguir animando a esa persona
y compartirle el mensaje, llevarle un mensaje de esperanza para que empiece a meditar en él y tome una decisión trascendental en su vida. Mire, el mandato lo hallamos en la Biblia, el imperativo de Dios para nosotros cuando leemos acerca de la iglesia. La iglesia es la comunidad misionera de Dios. Y es por eso que Jesús le da un mandato a sus discípulos: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Somos la comunidad que Dios ha levantado para proclamar un mensaje en medio del mundo. Somos la comunidad. Dios no ha levantado a otros, sino a la iglesia. Usted y yo somos los medios. Dios en el antiguo pacto levantó a Israel como instrumento. ¿Cuál fue el problema de Israel? El problema de Israel es que Israel tomó ese mensaje para sí y dejó de darse cuenta que ellos tenían un propósito para con todas las naciones. Ese es el problema cuando tomamos el mensaje, cuando tomamos lo que Dios ha hecho, lo atesoramos en nuestras vidas y no lo compartimos. Entonces, cuando yo tomo eso para mí, todo empieza a girar en torno a mí y empiezo a decir: no, yo soy el pueblo de Dios. Yo soy el escogido de Dios, y empiezo a olvidarme de todos los que están alrededor. ¿Qué sucedió con Israel? Israel era el instrumento que Dios eligió. Deuteronomio capítulo 7 habla de que Dios le dice a Israel: yo no os escogí porque ustedes fuesen el mejor de los pueblos. Ustedes eran el más pequeño entre todos los pueblos, pero yo los escogí. Y el propósito de Dios era que a través de ellos, descendientes de Abraham, las familias de la tierra conocieran a Dios y estuviesen en una relación con Dios. Pero Israel dejó de cumplir su propósito. Por eso es cuando en Mateo 8 Jesús llega y le dice, después de escuchar las palabras del centurión: van a venir muchos de oriente y occidente y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob allí en la mesa en medio del reino de Dios, y vosotros, los hijos del reino, se estaba dirigiendo a los judíos, y vosotros, los hijos del reino, los que pensabais: yo soy el pueblo de Dios, ustedes van a ser lanzados fuera, y ahí va a ser el llanto y crujir de dientes. Ustedes que fueron llamados a hacer testimonio a las naciones y no lo hicieron, van a sufrir las consecuencias. Jesús lo ilustró en una parábola hermosa cuando se narra la famosa parábola de la higuera que no daba fruto. Jesús usó esa ilustración antes de entrar a Jerusalén, de una higuera que no dio fruto, y él llegó y dijo: esa higuera se seca, y se secó. Esa ilustración Jesús la usó para confrontar a los judíos de su época y decir: ustedes eran una higuera que Dios sembró con el propósito de que diese fruto, pero no dieron fruto. Por eso esa higuera se secó. Amado hermano, nosotros no queremos ser una higuera que Dios sembró con la expectativa de que diese fruto y que nos sequemos. Yo no quiero ser una higuera seca, porque lo único que sirve una higuera seca es ¿para qué? Para quemarse y ser desechada. Yo quiero ser una higuera que da fruto, que es sembrada. Nosotros, como parte del pueblo de Dios, tenemos un propósito dentro de los planes divinos. Y el propósito de Dios es que entendamos que la misión de Dios es la base de la Biblia. Y hay una razón fundamental, hay un mandato y un imperativo que se nos ha dado. Si eso es así, y necesitamos entender la dimensión global de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios quiere utilizarme. Dios quiere impactar mi vida. Dios quiere impactar mi caminar. Y en medio de todo esto, Dios quiere usarme de una manera poderosa, en medio del lugar donde estoy, en medio del mundo. Mire, los que no están comprometidos con la misión de Dios están contradiciendo, ya sea por ignorancia o por desobediencia, una parte integral de la identidad cristiana. Una parte integral de la identidad cristiana es que somos voceros
de Dios en medio del mundo. Si dejamos de hacerlo, si no lo hacemos, si no entendemos el mandato, si no obedecemos al mandato, estamos dejando a un lado la identidad que Dios nos ha dado como pueblo de Dios. Por eso, esta primera razón nos desafía. Esta primera razón nos desafía. Dios nos está diciendo, ustedes tienen que ser discípulos, ustedes tienen que ser una iglesia global. Una iglesia que no solamente ve su entorno, vemos el mundo. O sea, es que Dios nos puede usar de distintas maneras, en distintos momentos y de distintas formas. Dios puede usarte para llevar el evangelio a una persona que hoy está aquí en Panamá y cuando sale de este lugar, esa persona terminó llevándose el evangelio sembrado en su corazón y habiendo recibido a Cristo en su corazón y se fue a otro lado del mundo, pero se fue con el mensaje del evangelio en su vida, con la acción y el poder transformador de Dios en su vida y se fue a otro lugar y allá empieza a buscar otra comunidad de creyentes para reunirse en medio de su lugar. Usted no necesita estar allá, pero usted desde aquí lo puede ser. ¿Cuánta gente pasa por nuestro camino, hermanos? ¿Cuántas personas no transitan diariamente alrededor de nosotros? Aprovechemos cada oportunidad. Mire, usted puede empezar a testificar cuánta gente no tenemos a nuestro alrededor pasando por tiempos de crisis, por tiempos de dificultad, por momentos difíciles. Y usted puede ser una voz de aliento en medio del desierto que están viviendo. Usted puede tener una palabra de aliento, usted puede orar por ellos, usted puede compartir el mensaje del evangelio, usted puede testificarles de Cristo y aquello es como un ungüento en medio de las heridas que mucha gente tiene en medio de la vida. Por eso usted y yo necesitamos alentarnos y entender que la primera razón por la cual debemos de proclamar el evangelio es porque es un mandato. Y eso nos ayuda a darnos cuenta que entonces la misión de Dios, o sea, su plan de redimir y rescatar a la humanidad, es la base de la Biblia. Es que usted encuentre ese plan en todos los libros de la Biblia. El plan de Dios está diseminado a lo largo de los 66 libros de la Biblia. Por eso usted y yo no podemos hacernos los desentendidos y decir, eso no es conmigo. Eso no tiene que ver nada conmigo. Claro que tiene que ver con usted. Empiece a verse como ese hombre y esa mujer que Dios te ha puesto en ese lugar, porque Dios quiere que usted sea de impacto para el mundo. Las familias de la tierra, las naciones de la tierra necesitan escuchar. Y Dios ha venido a traer transformación a su vida para que usted también pueda llevar un impacto significativo a la vida de aquellos que están a su alrededor. Por eso Dios nos desafía. Cuando yo veo que esto es un imperativo, miren, los imperativos en la Biblia no son para escucharlos y decirle a Dios, bueno, Dios, voy a pensar si lo hago. Los imperativos en la Biblia es para entenderlos y obedecerlos. Si es así, vámonos. Usted se va a sorprender cómo Dios empieza a actuar y a llevar a cabo su obra. Usted lo que tiene que hacer es como el sembrador. En la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 4, empieza a tirar la semilla. ¿Y qué era lo que sucedía? Alguna semilla cayó en terreno fértil y dio fruto. Hubo otra semilla que cayó en terreno y no dio mucho fruto y en otros casi no dio nada. Probablemente el mensaje que usted va a compartir en algún momento va a tener un impacto tremendo en la vida de una persona y esa persona se va a volver a Dios con todo su corazón. Y va a reconocer su pecado y a reconocer su condición delante de Dios y va a entender que solamente a través de Jesús puedes reconciliarse con Dios. Va a haber otros que no. La responsabilidad suya es proclamar. El que se conviertan o el que haya gente volviéndose a Cristo, eso le queda a Dios. Eso es lo que le toca al Espíritu de Dios hacer. Usted y yo sembramos la semilla. Sembramos la semilla. Seamos como ese sembrador. Hay mucha gente allá afuera que es un terreno fértil para la semilla del evangelio. Siémbrela. Siémbrela y hágalo con plena convicción
Más adelante vamos a ver que una segunda razón importante tiene que ver con el mensaje. Y por eso es que usted y yo necesitamos entender cuál es el mensaje del Evangelio. Mire, el mensaje del Evangelio no es, Dios quiere darte una vida buena, quiere bendecirte, llenarte de bendiciones y que seas próspero y en victoria y que no tengas problemas en la vida. Hay gente que piensa que ese es el mensaje del Evangelio. Decirle a la gente que si viene en Cristo no va a tener problemas, que va a tenerlo todo, va a tener carro nuevo, casa nueva, que va a tener una vida de lujos. Hay gente que piensa que eso es el mensaje del Evangelio. No, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio gira en torno a Cristo y la cruz. Gira en torno a reconciliarse con Dios a través de la obra de Jesús en la cruz. Él envió a su Hijo unigénito a morir para otorgarnos redención. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Obedecemos o no? No hay grises. Aquí no hay tonalidades grises. Aquí es o tonalidad negra o tonalidad blanca. ¿Obedezco o no obedezco? ¿Estoy haciéndolo o no estoy haciéndolo? Y aquí el desafío para nosotros. El desafío que Dios pone en nuestros corazones. ¿Cuántos queremos ser instrumentos de Dios en medio del lugar que Dios nos ha puesto? Dios quiere usarnos como un instrumento. Para eso Él ha levantado a su iglesia, para que sin temor anunciemos a Cristo Jesús, aquel que fue enviado por el Padre para otorgar salvación a una humanidad que estaba perdida, está perdida en sus pecados. Que el Señor nos ayude a entender esa primera razón. Tenemos un mandato, necesitamos obedecerlo. Dios quiere impactar las naciones y Dios quiere utilizarme a mí. Tengo que ser un discípulo del Maestro global que lleva el mensaje a quien sea y donde quiera que Dios me lleve, porque Dios quiere tocar el corazón de esta humanidad. Amén. Nos ponemos de pie y oramos y continuamos con nuestro tiempo. Padre amado, gracias. Toda la gloria, la honra y el honor, toda la exaltación sea a ti, Señor. Recibe la alabanza, oh Dios, en este día. Queremos, oh Dios, darte gracias por tu palabra que nos desafía, nos reta, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque dentro de lo que tú miras, cuando tú ves al mundo, tú ves al mundo como gente que está extraviada y perdida, que necesita ser rescatada. Señor, y tú has levantado un pueblo para que sea el instrumento para llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Oh Dios, úsanos de una manera profunda y relevante. Úsanos para compartir y testificar de tu verdad al mundo sin temor. Señor, saca de nosotros el temor, la inseguridad, la inquietud y permítenos, Señor, compartir la verdad del Evangelio a aquellos que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Oh Dios, oramos. Señor, venimos pidiendo que tú pongas en nosotros de nuevo, que tú despiertes nuestro corazón y pongas en nosotros un sentir profundo de dar testimonio vehemente, consistente y permanente, Señor, en medio de la humanidad. Señor, que podamos sin temor y con ánimo pronto transmitir y no solamente dar ese mensaje verbal, sino también a través de nuestro estilo de vida, de que hay alguien que transforma el corazón del hombre y le da esperanza. Oh Padre amado, queremos asumir ese reto, queremos asumir ese imperativo, queremos asumir, oh Dios, esa responsabilidad y queremos, oh Dios, hacerlo sabiendo de que tú quieres atraer a las naciones, que tú quieres que muchos sean transformados sus vidas y puedan llegar a ser discípulos tuyos en medio de las naciones. Úsanos, Señor, como instrumento en medio de este mundo. Levántanos para que sin temor podamos anunciar a aquel que es Señor y soberano. Oh Dios, queremos darte la gloria, la alabanza y la exaltación con todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón. Oh Dios, queremos ver a hombres y mujeres venir delante de ti rendidos, delante de tus pies, reconociendo que eres el Rey y Señor.
Tú eres nuestro gozo, tú eres nuestro Dios. Queremos alabarte y entonamos este canto para bendecir y exaltar el nombre del Señor. Así que nos preparamos y entonamos el